Mira, hay situaciones bastante complejas, se vuelven muy complicadas. A veces no sabemos si hay solución. Pareciera que no hay salida. Y hoy te vamos a hablar precisamente de esas situaciones cuando ya se ha perdido la esperanza. Seas bendecido y bienvenido aquí a Sanidad para el Alma. Voy a partir de una historia conocida y es la historia de Lázaro cuando muere y la vida de sus dos hermanas, cómo reaccionaron ellas ante este suceso. Allá en Juan capítulo 11, desde el verso 1 dice que este hombre se llamaba Lázaro, vivía en Betania con sus dos hermanas, Marta y María. En el verso 2 nos clarifica que María fue la misma que ungió al Señor Jesucristo con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Este punto es importante porque lo vamos a necesitar más adelante. En el verso 3 dice que estas dos hermanas, al ver a su hermano enfermo, a su hermano Lázaro, le enviaron un mensaje al Señor Jesús diciéndole: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. El que amas. Esa expresión, el que amas, usted pudiera pensar, bueno, al decirle que es el que ama, él tiene que venir rápido. Va a demostrar que realmente lo ama. ¿Y ellas qué? ¿Acaso no las ama? En el verso 4, Jesús oye la noticia y él dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y en el verso 5 clarifica, para que todos sepamos, que él amaba también a Lázaro, igualmente a María y a Marta, sus hermanas. Asimismo Jesús, como amaba a Lázaro y como amaba a Marta y a María, te ama a ti y me ama a mí. El verso 6, estamos en Juan 11. El verso 6, aunque Jesús oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Jesús no amaba a Lázaro. ¿Por qué no vino rápido? ¿Por qué no vino a auxiliarlo? Si estaba enfermo y era su amigo, y además lo amaba. Eso es lo que también decimos nosotros. Bueno, ¿y dónde está el Señor? Y es que el Señor no nos ama porque permite esta circunstancia. Vamos a entender algo. No lo vas a entender con la mente, te lo aseguro. Pero sí lo vas a entender con tu corazón, con tu espíritu. ¿Por qué el Señor permite situaciones en tu vida donde tú piensas que ya no hay solución, que las cosas van de mal en peor y que pareciera no haber salida? Bueno, en el verso 14, el Señor Jesús le dice a sus discípulos que Lázaro había muerto. Ellos no entendían la expresión anterior cuando el Señor le dijo que Lázaro dormía. Ellos se quedaron pensando, bueno, si duerme, vamos a despertarlo. Claramente les dice en el verso 14, Lázaro muerto. Y en el 15, y me alegro por ustedes. Me alegro de no haber estado allí para que ustedes crean. En el 17, vino Jesús y halló que su amigo Lázaro hacía ya 4 días que estaba en el sepulcro. Ahí llegamos al punto clave o al punto máximo de esta situación. Llegamos al punto donde decimos, ¿ya para qué? Si ya lo sepultaron. ¿Ya para qué? Si ya pasó demasiado tiempo. ¿Ya para qué? Cuando la situación llega a su límite, cuando pareciera que ya no hay solución, es el momento para Dios glorificarse. ¿Sí? Mira, ¿qué sucedió cuando Agar en medio del desierto se quedó sin agua? ¿Recuerdas la historia? La respuesta está en Génesis 21, 19. Dios le abrió los ojos a Agar y vio ella una fuente de agua. Fue y llenó su odre de agua y dio de beber al muchacho, a su hijo Ismael. Otra pregunta. ¿Qué sucedió cuando Simón Pedro y otros pescadores habían trabajado toda la noche y no habían pescado nada? El Señor se les presentó y les dijo, Simón, Él le dice a Simón, boga, rema mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Simón echó la red y encerraron gran cantidad de peces que hasta la red se rompía. Lucas 5, versos 4 al 6. Otra pregunta. ¿Qué sucedió cuando el pueblo de Israel, que era perseguido por el faraón en el desierto, se quedaron entre la espada y la pared, en un callejón sin salida? ¿Qué sucedió? El Señor les abrió el mar rojo y pasaron en seco. Éxodo 14. Otra pregunta. ¿Qué sucedió cuando los discípulos se cansaron de remar porque el viento les era contrario? Y yo he compartido
aquí con ustedes acerca de esta historia. Jesús vino a ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a la barca. Jesús les dice, yo soy, no tengan miedo. Subió a la barca y se calmó el viento cuando ya ellos habían perdido la esperanza. Los discípulos se asombraron en gran manera y se maravillaron. Marcos capítulo 6, versos 45 al 52. Ahí está la historia. Ahora, ¿qué sucedió con tu vida cuando tú estabas enfermo? Cuando tú estabas abrumado por los problemas, en angustia, en desesperación. Cuando tú estabas sin empleo y abandonado, deprimido, ¿qué pasó contigo? Cuando estabas sin dinero. ¿Tú recuerdas esa parte de tu vida? ¿Recuerdas ese momento? Yo también estuve allí. Yo he estado también allí. Y cuando yo estuve en esa situación, cuando yo había perdido toda esperanza, Jesús llegó a mí, me salvó, me rescató, me libertó, me dio su provisión, su paz, me dio otra vez la esperanza. Eso es lo que hace el Señor cuando nosotros ya no encontramos salida. Parte de mi testimonio tú lo puedes leer aquí abajo, ahí te dejo mi página web. Puedes leer en sanidadespiritual.com, ahí está el testimonio muy resumido de cómo fui alcanzada por el Señor cuando había perdido toda esperanza. Y yo quiero hoy compartir contigo qué hacer cuando nosotros llegamos a ese punto límite. Cuando la situación se complica, cuando va de mal en peor, porque la situación de Lázaro iba de menor a mayor, de menos a más. Se puso de gris a oscuro y se tornó complicada tanto que ya, ¿para qué?, dijo Marta. ¿Qué hacer cuando esa situación se complica? En primer lugar, te quiero dar solamente 3 puntos. En primer lugar, debemos venir a Dios en oración. Debemos venir a Dios en oración, debemos hablar con Dios. Tenemos el ejemplo de estas dos mujeres, Marta y María. Desde el mismo momento en que Lázaro se enferma, ellas envían la noticia al Señor Jesucristo. ¿Cuántos días habían transcurrido desde que comenzó la enfermedad? Bueno, yo no lo puedo precisar, pero lo cierto es que ellas, viendo la circunstancia, no acudieron a un vecino, sino que acudieron a su médico divino, Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesús tiene el poder para darle vista a los ciegos, para levantar a los paralíticos y para resucitar muertos y hacer todos los milagros, porque para Él nada es imposible. Ellas mandan la noticia, es comunicación. Había una excelente comunicación entre ellos y el Señor Jesucristo. ¿Cómo está tu comunicación con el Señor? Cuando surge un problema en tu vida, ¿a quién se lo cuentas? ¿A quién recurres? Ahora, ¿con qué actitud venimos a Dios? El problema es serio. ¿Cómo venimos? Vamos a mirar la diferencia entre estas dos hermanas. En el verso 20, Juan 11, verso 20, Marta se acerca al Señor y le dice, en el verso 21, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero se lo dijo de una forma quejosa, una actitud quejosa. ¿Cómo sé yo que se estaba quejando? Porque ya era como algo habitual. En Lucas 10:40, Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose a Jesús le dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Ella estaba molesta. El Señor le dijo, tú estás turbada y cargada con muchas cosas. María ha escogido la mejor parte, estar a mis pies escuchando mi palabra. Ahora en el verso 32, María también se acerca al Señor Jesucristo y le dice lo mismo. Pero María llegó al Señor Jesucristo y se postró a sus pies, dice el verso 32. Se postró a sus pies y le dijo, Señor, si tú hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Es la misma expresión, pero ¿con qué actitud se lo digo? Tienes un problema serio, pero ¿cómo tú le hablas al Señor? María tenía por costumbre no quejarse, sino estar a los pies de Jesús. Lucas 10:39. María se sentaba a los pies de Jesús para oír su palabra. Y en el Lucas 7:38, en Lucas 7:38, María regaba con lágrimas los pies de Jesús, los enjugaba con sus cabellos, los besaba y los ungía con perfume. Ahí está este versículo para poder entender lo que ya leímos antes. Ve que lo íbamos a necesitar. Es la misma María, estaba acostumbrada a hacer esto, una adoradora rendida a los pies de Cristo, no se iba a quejar. Señor, ¿por qué? Tú le dices, Señor, ¿por qué me está sucediendo esto? ¿Con qué actitud se lo dices? Pero no te quedes en silencio, habla con el Señor. En segundo lugar, ¿qué vamos a hacer nosotros si la situación está grave?
La situación se complica, la situación parece que no tiene solución y aún tú la ves peor, no ves salida. En segundo lugar, te quiero decir, debemos hacer algo, es recordar las promesas de Dios. Recordar las promesas de Dios. En el verso 4 dice que Jesús, cuando oyó la noticia de que Lázaro estaba enfermo, Él dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Esto es una promesa. Si tú le hablas al Señor cuando tu problema comienza, Él te va a dar una promesa. Si se lo dices a mitad del camino, tienes una promesa. Siempre habrá una promesa para ti. Por eso no te quedes en silencio. Comunícale al Señor lo que te está sucediendo. Si tú sabes que tienes el problema y también conoces la promesa, eso te va a fortalecer y tú no vas a declinar. Recordemos las promesas. Si tú, por ejemplo, estás enfermo, no vas a pensar que yo voy a morir, no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas del Señor. En Salmo 103, del verso 1 al 5, allí dice el Señor es el que perdona todas mis iniquidades, bendice alma mía Jehová, Él es el que sana todas mis dolencias. Eso es cuando tú estás enfermo. El Señor también dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Yo soy Jehová, tu sanador. Mira las promesas que hay para cuando estamos en enfermedad. Si tú estás en escasez, puedes recordar Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que me falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y en Lucas 6:38, recuerda que dar abre la puerta de la bendición. Es la llave. Dad y se os dará, dice el Señor. Dad y se os dará, y se te dará una medida buena, apretada, remecida, rebosante, porque con la misma medida que tú mides, también se te medirá. Aquí en esta versión, aquí estaba mirando la Nueva Traducción Viviente, dice, den y recibirán, lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más. Más, tú das y vas a recibir más. Fue el tema que tratamos también ya en el anterior capítulo. Dice, den y recibirán, lo que den a otros les será devuelto por completo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Otra promesa, si me han abandonado, yo pasé por esto. Y mira, para todas las circunstancias, todos los problemas, escasez, dificultades de laboral, no saber qué decisión tomar, estás en un conflicto emocional, estás perseguido, tienes miedo, estás lleno de enojo, de ira. Todo lo que tú tienes en tu vida es un problema. Si representa un problema, para ese problema siempre hay una promesa. Si te abandonaron, Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Leemos Deuteronomio 31:6. Me esforzaré y cobraré ánimo. No temeré, ni tendré miedo, porque Jehová mi Dios es el que va conmigo. No me dejará, ni me desamparará. Gloria a Dios. Y en tercer lugar, te dije tres acciones. ¿Qué debo hacer cuando la situación va de mal en peor? Cuando la situación parece no tener salida, debo esperar en Dios. Leamos Habacuc capítulo 2 y el verso 1. Permaneceré en mi puesto como un guardia. Estaré listo en la torre de defensa, dice el profeta. Esperaré a que Dios me hable y responda a mi queja. Él estaba quejándose, fíjate. Él estaba haciendo un requerimiento a Dios, vamos a ponerlo de esa manera. Y él estaba esperando, Señor, yo sé que tú me vas a responder. Este problema es difícil, la situación es complicada, pero yo sé que tú me vas a responder, esperar en ti. Y el Señor me respondió, dice el verso 2. Él me respondió así. Escribe claramente la visión en tablas para que corra el que la lea. Él estaba esperando algo y estaba listo. ¿Listo? Tú debes estar listo esperando la respuesta de Dios. En el verso 3 le dice, esta visión es testimonio de que hay un día, Habacuc, hay un día y hay una hora señalados. Aunque parezca que demora en llegar, espéralo, porque es seguro que llegará y no tardará. ¿Se justificó la espera? ¿Se justificó el clamor? ¿Se justificó recordar lo que Dios nos ha prometido? Claro que sí. Cuando esa situación llega a su límite, cuando se ve muy complicada, cuando va de mal en peor, es tiempo de ver la gloria de Dios. No dejemos de comunicarnos con el Señor. No dejemos de recordar sus promesas y esperemos en su palabra, porque Dios es fiel para cumplir lo prometido. Yo te creo, Padre,
y te doy gracias por las maravillas que tú has hecho y por lo que tú vas a hacer. Señor, gracias porque tú nos responderás con cosas tremendas. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.